Viernes 14 de febrero 2025. Bueno, hoy es día del amor, día de la amistad. Ay, 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 a todos los que están enamorados, a todos los amigos, un abrazo fraternal y que la vida traiga esos momentos extraordinarios que solamente el amor y la amistad pueden dar. Esos son los sentimientos sublimes de los seres humanos. Por lo tanto, pues que viva el amor y que viva la amistad. Dicho esto, mis amigos, vamos a hablar de la educación. Lo digo porque estoy sumamente preocupado. He conversado con varios jóvenes. A mí me gusta conversar siempre con esa juventud porque tú allí absorbes lo que piensa esa gente. Lo que piensa ese target, pues, que no es el de uno propiamente por la edad. Pero cuando tú hablas con varios jóvenes te das cuenta para dónde van. Les voy a decir, ninguno no están interesados en ir a las universidades, no están interesados en las carreras que eran las deseadas, pues, en las carreras, nada de eso, puesto que el gran problema que este régimen no ha entendido, que la educación tiene como fin último mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el fin último de la educación. El fin último de la educación no es el modelo que se ha tomado de Cuba, que es cifras, estadística. Usted ve que el modelo cubano tiene, Cuba tiene el mayor número de estudiantes de secundaria, el mayor número de estudiantes de secundaria, de universidad, el mayor número de graduados universitarios desde el punto de vista porcentual, ¿no? Y sin embargo, la calidad de vida del cubano es, bueno, comparada con la de no sé con quién, pero está en los últimos lugares. Por lo tanto, eso no tiene ningún efecto. Ningún efecto. Y en Venezuela nos hemos copiado ese modelo. Nos hemos copiado ese modelo y entonces te vienen que aquí hay graduados tantas cosas y nada de eso funciona. Porque masificaron la educación y dañaron el proceso educativo de tal manera que para tener más profesionales, por ejemplo en el campo de la medicina, ha sido público y notorio. Trataron de tener mucho más médicos y lo que hicieron fue engañar a unos muchachos, ponerlos a estudiar 2 o 3 años, graduarlos sin tener el conocimiento ni la experiencia necesaria que debe tener un médico. Y ahí está. Y entonces cuando te dan las cifras, son cifras asombrosas, pero tú ves cómo está todo. El proceso educativo es un proceso muy complejo. Tú tienes que analizar el estudiante, tienes que analizar el profesional, el docente y todo el sistema en sí. En Venezuela se ha deteriorado de tal manera la educación que realmente las familias ahorita no ven como que el estudio es sinónimo. Antes se veía que el estudio era sinónimo de subir un estatus. Se subiera hacia un estatus en la vida. ¿Ves? La persona era clase media baja o clase baja, estudiaba, tenía un título universitario y ese título universitario le permitía ser clase media porque la remuneración y el estatus social lo llevaban hasta allá. Hoy en día eso no tiene ningún significado, puesto que sacrificaron todo esto, eliminaron todo esto, donde unos profesionales ganan miseria. Y empezando
por los profesionales de la educación, que ganan sueldos miserables, y hoy en día nadie quiere ser un educador. Las universidades y los centros de estudio han tenido que cerrar porque no hay candidatos para estudiar, para ser un docente. Eso es una desgracia, pues. Y ese docente que en la actualidad tiene que, a veces va 2 veces o 3 veces a la semana porque no tiene con qué ir, porque no han mejorado los salarios, porque le exigen tanto a los docentes sin darle nada, que no son ejemplos. O sea, tú no puedes, un docente, decirle al muchacho, estudia, hijo, porque ese muchacho te va a decir, ¿para qué? Para que ande con los zapatos rotos como anda usted. Y eso es una verdad. Y realmente es terrible lo que es. Todos esos factores inciden negativamente que hoy en día la educación en Venezuela es un total y absoluto desastre. Entonces tú ves que te nombran ministros de educación a personas que no tienen la capacidad, la experiencia para resolver una crisis tan grande como la crisis de la educación que vive Venezuela. No lo pueden hacer. Este muchacho, Héctor Rodríguez sale de las luchas universitarias a principios del milenio. Y entonces lo agarró Chávez y lo puso de ministro de Educación, lo puso ministro de la Secretaría, lo puso ministro del Deporte, ministro de la Secretaría, lo pusieron de todo, hasta llevarlo a gobernador del estado Miranda. Y de allí lo traen para que sea ministro de Educación. No tiene ningún conocimiento, ni ninguna experiencia. ¿Ves? Entonces, el tipo lo que está pendiente ahorita es que para que se cumplan 200 días al año de clase. O sea, eso es su preocupación. Para después presentar esas estadísticas y decir que, bueno, que son 200 días que se alcanzaron todos los niveles, y eso no es lo importante es la calidad de enseñanza que se está llevando. ¿Cómo tú puedes tener un joven que tenga con hambre que vaya a la escuela, que no tenga los recursos para ir a la escuela? Entonces eso no funciona. Así vaya 200 días, así vayan 250 días. Eso no es cuestión de mayor cantidad de días, no es. Y entonces esa es la lucha del tipo. ¿No? Óiganlo. Miren lo que estoy planteando. Pelear el calendario, el horario escolar, los 200 días de clase. Que ningún alcalde esté suspendiendo clase por la fiesta de no sé quién. No, ya va. La fiesta de no sé quién la celebro en la escuela. Agarro el acto cívico, hago un acto cultural. Pero no me suspendas clases porque es un contenido menos que le voy a dar al muchacho. O sea, lo que está pendiente es de eso, de cifras, ¿entiendes? Para decir, mire, desde que llegó el ministro, entonces se cumplen los 200 días. ¿Ves? Un docente con hambre, un docente sin recursos, no puede ser un buen docente, chico. ¿Ves? No puede. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Tú tienes unas escuelas deterioradas, tienes una escuela que no funciona, que no hay agua, que tienen problemas la planta física, el docente está viviendo una situación caótica y el estudiante, su familia no le alcanza para comer. ¿Ven? En esa foto que ustedes van a ver a continuación, ese es un ejemplo de la alimentación escolar. Y yo no quiero llamar la atención negativamente, ¿no? Pero Héctor Rodríguez le nació un hijo, una hija, pues, hace un tiempo. Y usted sabe el escándalo que fue, que el tipo alquiló un piso entero de una clínica para que su esposa no fuese molestada.
Todo el mundo quiere lo mejor para su familia. Eso es así. Pero no con su dinero, no con el dinero del Estado. Entonces, mientras un estudiante lo que recibe es una alimentación, bueno, terrible, entonces un ministro alquila todo un piso entero para que su esposa dé a luz. Entonces, ahí entran esa serie de contradicciones, ¿vale? ¿Entiendes? Y cada día se le exigen a los maestros más y los maestros se cansaron. Los maestros se cansaron y no hay relevo. Fíjese lo que él dijo ahí en el video, que cuando un maestro se enferma debe existir un sustituto. Eso es lo lógico y que toda la vida se dio. Pero ahora no se da. Si un maestro se enferma, ese curso, esos alumnos quedan sin clase por la sencilla razón que no le pagan al suplente. Entonces nadie va a agarrar a trabajar 3 meses, 4 meses, 6 meses, el tiempo de la suplencia, gratis. Nadie lo va a hacer. Entonces, todo indica que el proceso está contaminado y no me estoy metiendo con el pensum de estudios, que fue reformado con la única intención de meterle la ideología política del comunismo y del socialismo. ¿Por qué? Porque tú pones a un ministro que es político. Héctor Rodríguez lo que es político. ¿Ves? Entonces su función es esa. La función, o sea, los pensos de estudio están llenos de ideología política. Y la ideología política tiene que ser lo que decida la gente como adulto, no que se lo agarren y le metan desde la primaria a la secundaria, bueno, en todas partes, pues. Entonces estamos ante el motor que mueve un país. Los países se mueven y los países progresan, los países avanzan en función de la educación que reciben sus jóvenes. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el futuro nuestro? El futuro nuestro con esta gente es terrible. Vea cómo se ha deteriorado la educación. Chicos, mira, en los finales de los 70 y principios de los 80, aquí salieron más de 20.000 estudiantes a las mejores universidades del mundo. Y dieron la talla, porque la educación que teníamos nosotros era buena. Y se compitió con los mejores estudiantes del mundo. Y el sistema de becas Gran Mariscal de Ayacucho fue el principal logro. Yo creo que el principal logro que ha tenido la democracia ha sido ese. ¿Ves? Y hoy en día, nuestros muchachos no saben leer, no saben escribir, no tienen conocimientos de nada. Y están perdidos y además ellos no quieren estudiar. Nadie en este momento quiere estudiar porque el estudio no le ofrece un atractivo necesario al joven, al ciudadano. ¿Ustedes creen que el gran problema que tienen la gente que ha emigrado es que no tienen oficio, no tienen profesiones definidas? Porque la gente que tiene un oficio, la gente que tiene una profesión definida, rápidamente se adapta a las circunstancias de los países y empieza, y no pasa el trabajo que pasa la mayoría de los que se han ido. Eso es debido al problema de la educación. El problema es complejo, el problema no es fácil, pero no se está atacando como es debido y realmente cada día se deteriora más y mucho más. ¿Ves? Ahí está la clave de esto. Tenemos un país que no sabe, perdió la brújula, porque cuando la educación está en crisis, ese es el futuro, presente y futuro de un país.
¿O es que tú crees que, por ejemplo, Finlandia, Noruega, Inglaterra, Alemania, Japón, los países del primer mundo, ¿por qué esos países son los llamados del primer mundo? Porque su educación son las mejores del mundo. Sin educación, los países, es el plan de vuelo de un país, es la educación. Entonces tú tienes un país con una crisis educativa terrible y no se vislumbra ninguna solución. Entonces tú ves a un presidente como Maduro diciendo esta vaina. Bueno, ahí se le pone donde él dice que el decreto de bonchar o echarse palos y de esa vaina. A bailar, a cantar, que vengan juntos. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Primero que van a tener en Venezuela el derecho a rumbear otra vez. Un derecho fundamental que debería constitucionalizarse. El derecho a la rumba. Porque ¿qué somos nosotros si no rumbiamos jueves, viernes, sábado y domingo? No somos nada. Imagínate tú que eso es lo que recomienda el presidente, coño. ¿Ah? Este es un país que no entiende. La gente, de manera sencilla, ¿vale? Lo primero que tienen que tener los jóvenes es un oficio. Y después que tengan ese oficio que le permita autofinanciarse una carrera o su vida, él hace lo que él quiera. Pero entonces no tenemos eso. Tú buscas un técnico de aire acondicionado y no lo vas a conseguir. Tú buscas un técnico en comunicaciones, no lo vas a conseguir. Y entonces tenemos, ¿cuántos abogados? ¿Ah? ¿Qué hacemos con tantos abogados? ¿Cuántos comunicadores sociales? Cada día, bueno, no hay donde estamos graduando desempleados. Y la otra cosa, que nos hemos quedado atrás en la investigación y en la tecnología, que cuando se gradúan, mira, yo fui un día a la Universidad de Oriente y estuve hablando con los muchachos ahí que estudian computación. Y las computadoras que tenían eran unas computadoras viejísimas de los años 90. Entonces, ¿qué pasa? Esos muchachos que salen graduados de allí, salen a un mundo que ya pasó eso. Salen atrasados totalmente. O sea, realmente es complejo. Yo quiero decirles que yo en un programa de tan corto tiempo no voy a hacer una disertación para un proyecto educativo. Lo que estoy tomando puntos esenciales y comunicárselos al público en general para que se entienda la grave crisis que tiene Venezuela hoy y la que va a tener mañana. Porque esto hay que empezar a atacarlo. Hay que empezar a atacarlo y entender, ¿vale? Que la educación es la mayor inversión, la mayor riqueza de un país. No son sus materiales, no es el de petróleo, no es el diamante, no. La mayor riqueza de un país es su gente educada. Los países más ricos son los países mejor formados, mejor educados. Porque eso es como en la vida común y corriente. Un señor muere y le deja millones a los hijos. Pero los hijos no tienen educación. ¿Qué va a pasar? Lo más probable que a los meses, al poco tiempo, despifarren toda esa cantidad de dinero que se les dejó. Así pasa con los países. Aquí puede haber mucho petróleo para cortar, puede haber oro, puede haber diamantes, pero si tenemos un país donde nuestros jóvenes, nuestros habitantes no tienen educación, no tienen formación, porque la educación tiene que ir conjuntamente con la formación. Esa es parte de la educación. La educación no es nada más la instrucción,
sino también la formación. ¿Ves? Y esa es una de las grandes crisis. Mira, para mí, la crisis económica es una crisis sencilla. Esta crisis económica en 2 o 3 años se supera. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país con enormes cantidades de recursos que van a permitir de manera rápida solucionar la crisis económica. Pero la crisis moral, la crisis del cambio ese a lo que queremos, la crisis de dejar el vivelopepismo, ¿no? Que todos son vivos de la pepa. Esa es la característica del venezolano, sé vivo, sé tramposo. Esa crisis nos va a costar más de 20 años. Donde entendamos que lo más egoísta que podemos hacer es buscar el bien de los demás. Porque si los demás que están alrededor mío están bien, coño, a lo mejor me pueden ayudar, o al menos no me jodan. Entonces, es un problema muy serio lo que se nos presenta. ¿Ven? Y con Maduro y con Héctor Rodríguez, por Dios de la vida, ¿qué van a saber esos carajos? Esos carajos no tienen ni idea de dónde están parados. Absolutamente, no tienen ni idea. ¿Ven? Y es por eso, mis amigos, que insistimos, insistimos. Es imposible que el país eche hacia adelante con Maduro y su combo. Coño, son 25 años de conocerlos. ¿Ah? Entonces, tú no puedes entender como unos carajos que saben bienmente que Maduro perdió las elecciones, coño. Que este país vive una crisis, la crisis más grande, económica, política, social, de todo punto de vista que ha vivido el país en su historia. ¿Ah? Entonces se están haciendo los pendejos para reconocer a Maduro a cambio de ¿qué? De una pequeña cuota de poder que puede ser una alcaldía, una gobernación o una diputación. Entonces se dan cuenta, allí es donde está la crisis de la falta de formación. Coño, porque un ciudadano bien formado sabe que lo primero es su país, coño. ¿Ves? Es como el tipo que vende los secretos de su país a cambio de dinero para ganarse una plata. Por Dios. Se ha perdido esa realidad, ¿vale? Entonces tú encuentras a esos carajos tratando de justificar lo injustificable. ¿Cómo se va a resolver el país? Con Maduro y con Héctor Rodríguez. Se va a resolver la crisis. ¿Ah? Entonces vienen con una pendejada de los espacios. Coño, aquí se ganó el estadio de fútbol. Ese estadio, bueno, yo pongo la comparación, los espacios, ese sí es un espacio. La presidencia de la República, coño, se ganó. Ese es el espacio que hay que defender, porque ese espacio se conquistó. Entonces ahora no, vamos a inscribirnos para defender los espacios de una alcaldía, de una gobernación. No. ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué esos carajos que quieren participar en las elecciones no luchan para defender el triunfo del 28 de julio, que es un triunfo, no joda, más grande que la puerta de una catedral? ¿Ah? ¿O es que ellos no saben que Maduro perdió las elecciones? ¿Ah? Cuando yo veo a alguien por ahí haciendo campaña electoral, ¿verdad? Por el futuro de Venezuela, vamos a defender los espacios y vamos a echarle bola. ¿Espacio? ¿Por qué no se ha defendido el espacio grande que fue el triunfo del 28 de julio? Ahí donde está. Coño, entonces han dejado
O sea, prácticamente sola a María Corina y a Edmundo y a un grupo de gente que está trabajando. Entonces, esa gente ya con esa actitud no es necesaria, coño. Tú no vas a convencer, coño, un bandido como Rosales, que sabe que Maduro perdió las elecciones. Coño, que ir a unas elecciones es una traición, no jodas. ¿Ah? Tú no vas a convencer a un carajo como Capriles, que sabe que Maduro perdió las elecciones. ¿Ah? Entonces, pues no, él quiere ser gobernador de Miranda. Él le interesa esa vaina. Él no está pendiente de la realidad del país. Si no, digo, bueno, él quiere ser gobernador de Miranda. Y tú ves cómo se lo vacila a Maduro. Ah, ya sabes, usted quiere ser gobernador de Miranda. Cuando yo lo dije hace unos días, bueno, me escribieron un agente diciéndome, coño, que seas embuste, que Capriles no, que tal. Ahí está. Ahí está. Mire, yo tengo una vaina. Si yo no estoy seguro de algo, yo no lo digo. Y si lo digo, mira, hay un rumor, ya le quito la veracidad, le pongo una incógnita y qué puede ser. Entonces, coño, no vale. ¿Entiendes? No, yo quiero que oigan la posición de María Corina con respecto a estos carajos de las elecciones. Abril va a ser otra derrota del régimen. La vamos a convertir en otra enorme derrota para el régimen. Pero hay que Por eso votar. están desesperados. ¿Cómo que votar? Votar, vamos a votar cuando tu voto elija. Cuando se reconozca la gesta soberana del 28 de julio. Ahí, cuando vamos a tener la posibilidad de que cada venezolano con la frente en alto diga qué quiero y qué no quiero. El 27 de abril es una gran maniobra del régimen que busca desmoralizarte a ti y enterrar lo ocurrido el 28 de julio. ¿Saben qué van a hacer? Va a pasar exactamente lo contrario. Por cierto, ¿se acuerdan del fulano aquel referendo del Esequibo? ¿Se acuerdan lo que pasó ese día? Bueno, que se preparen, porque el 27 de abril va a ser el referendo del Esequibo con esteroides. ¿O es que creen que la gente es pendeja? De verdad. Que no nos damos cuenta de la maniobra que se está haciendo aquí. Todo eso es una operación para decirle al mundo, aquí no está pasando nada. Para decirle a los venezolanos, se la cala. Y para tratar de, quebrando gente, hacerle sentir que aquí hay una división. Aquí no hay ninguna división, porque los que se vayan para esa maniobra no son oposición, punto. Ahí no hay ninguna división. Habrá quizás una depuración para aquellos que tenían dudas de algunas personas u otras. Esa es una maniobra cruel y burda del régimen. Y la gente se rebela frente a esto. ¿Qué hace de brazos cruzados? No, que nadie se va a quedar de brazos cruzados ni antes, ni durante, ni después del 27 de abril. La gente sabe muy bien qué es lo que quiere el régimen que tú hagas, y eso la gente no se lo va a calar. Y te digo, es una oportunidad, una gran oportunidad para reafirmar nuestra fuerza y para montar y relanzar una organización que existe y que se adapta a una nueva realidad. Y en eso estamos trabajando todos los días. Así que aquí nadie se chupa el dedo, nadie se desenfoca, aquí no engañan a nadie más. María Corina se lo está diciendo clarito, compañero. Clarito, aquí no hay confusión. Y yo quiero complementar lo que ha dicho María Corina. Yo les quiero decir que esos carajos que empezaron a hacer ya campaña, están cometiendo un delito. Están siendo parte de un golpe de Estado que se dio el 28 de julio. Esos alcaldes y esos gobernadores, aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Cuidado con una vaina. Se da el cambio que debe darse. ¿Cómo van a quedar esos individuos? Primero, que pierden el cargo. Y segundo, que van presos. Y hay que decírselo, porque ellos creen que no, que la vaina no es así. ¿Ah? Y entonces te vienen de decir por la libertad, por la democracia. Coño, ¿qué democracia vale? ¿Ah? Por el cargo, que el bolsillo, compadre. ¿Entiendes? Ahí es donde está el gran problema. Y entonces, mis queridos amigos,
Esta lucha tiene que ser todos los días tenemos que decir que esa vaina, todo aquel que esté defendiendo participar en las elecciones del 27 de abril, coño, es un traidor. Que todo aquel que insista en participar, que justifique lo injustificable, coño, simplemente está pensando en su bolsillo, simplemente está pensando en su vaina personal, no en el país. El país decidió, coño, y hay que respetar la soberanía popular, no joda. Esa es una vaina constitucional, hay que respetar esa vaina. El 70% de los venezolanos no quieren a Maduro y lo demostraron en las urnas. Lo demostraron en las elecciones, coño. ¿Entienden? ¿Por qué esa minoría que ha hecho de este país un desastre, que ha hecho de este país una pesadilla, va a mantenerse en el gobierno? Coño, porque es a juro la vaina. Y entonces aquí va a haber gente que sabiendo esta vaina, mira, porque yo entiendo que cuando alguien se equivoca honestamente, es decir, que tú no tienes la información y tú tomas una decisión, coño, pero es un error honesto. Pero cuando un carajo sabe que Maduro se robó las elecciones, y eso lo sabe todo el mundo en Venezuela, y sale con esta marisconería de querer, de decir que bueno, que tal cosa, que los espacios, que tal, coño, no tiene perdón. No tiene perdón, chicos, no tiene perdón, porque ese carajo lo que está pensando en su beneficio personal, no está pensando en el país. Coño, y ya está bueno, vale. Coño, ya está bueno que Venezuela haya sido traicionada, coño, jodida 1000 veces. ¿Ah? Y tú ves, coño, tú ves por ejemplo el régimen, que todavía te usa las canciones de Ali Primera como fondo, como cambio, y no se da cuenta que todas las canciones de Ali Primera van en contra de lo que ellos hacen, coño, porque ellos traicionaron todo a beneficio de su vaina personal. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes todos los días en la lucha. No debemos ir a las elecciones. Hay que decir lo que dice María Corina, así como el plebiscito del Esequibo, coño, que no fue nadie, así mismo es, que nadie vaya a las urnas, que se queden solos y que esos líderes traidores se vayan de una vez con el PSUV. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí este video. La invitación, ya pasamos de 92,000 suscriptores en 3 meses. Gracias por apoyarnos. Necesitamos el apoyo de ustedes. El apoyo de ustedes ha sido bárbaro. Queremos que nos sigan apoyando siempre, porque este canal está al servicio de Venezuela, mis queridos amigos. Así ya saben, compartir este video con familiares y amigos, suscribirse, decirle a las personas que se suscriban y que Dios y la Virgen del Valle me los acompañen.